Mi nombre es John Paul Bordash y soy pastor en la iglesia Cross Point en Dalton, Georgia, Estados Unidos. Quiero agradecerles por darme la oportunidad de compartir con ustedes para hablar un poco acerca de los grupos pequeños, de cómo los hemos implementado en nuestra iglesia. Personalmente pienso que los grupos pequeños son una dinámica importante para las iglesias que buscan desarrollar el discipulado, conectarse y relacionarse con la comunidad. También es una manera para desarrollar el crecimiento de la iglesia, lo cual hemos visto suceder en la nuestra. Por lo cual quiero animarles a que puedan apreciar y tomar ejemplo de los grupos pequeños para facilitar el discipulado y la conectividad en su congregación local. Así que permítanme contarles sobre cómo era nuestra iglesia hace unos 12 años aproximadamente. Teníamos un modelo tradicional de discipulado que consistía en clases los domingos antes de nuestro servicio de la mañana y no había mucho que hacer durante la semana. También teníamos un servicio a mitad de semana. La asistencia de los domingos por la mañana era satisfactoria, pero también nos dimos cuenta de que muchas de nuestras opciones de discipulado tenían poca asistencia en comparación con las personas que llegaban los domingos por la mañana. Entonces empezamos a luchar con preguntas como ¿cómo hacemos para discipular a las personas? ¿Cómo hacemos para que se conecten? ¿Cómo pueden desarrollar relaciones relevantes en las cuales la iglesia local es algo con lo que están verdaderamente conectados y es parte de quienes son, en lugar de ser algo a lo que solamente van por una costumbre o porque han estado yendo por mucho tiempo? ¿Cómo hacer para que se convierta en parte vital de quienes somos como iglesia? Así que empezamos el proceso de cambiar nuestro modelo de discipulado. Tratamos de pasar del modelo de escuela dominical tradicional a uno basado en grupos pequeños en el cual hay mucha diversidad sobre lo que se enseña en distintos tiempos y lugares. Diferentes maneras en que la gente se conecta y también diferentes tipos de ambientes en los que la gente participa. Muy bien, ¿cómo es que esto sucedió? Todo comenzó cuando el equipo pastoral nos sentamos y dijimos, ¿qué tal si comenzamos reuniendo algunas personas que podrían ser buenos candidatos para dirigir un grupo pequeño? Algunas de las cosas que buscábamos en esas personas eran, saben cómo construir relaciones, son buenos para trabajar con otros, la gente disfruta de estar con ellos, son cristianos con una fe sólida. Luego hicimos una lista de 10 parejas para tener una conversación personal y decirles, queremos que sean parte de este proyecto nuevo que vamos a lanzar. Es un nuevo tipo de modelo para nuestra iglesia. Lo que vamos a hacer es que durante un año ustedes se reunirán con el equipo pastoral para que tengan un modelo de lo que nosotros queremos que hagan al finalizar el año. Así que organizamos estas reuniones con las 10 parejas y cada una de ellas dijo que estaban interesadas y dispuestas a ser parte de este nuevo proyecto que estábamos a punto de lanzar. Una vez identificamos a nuestros líderes, todos nos reunimos durante un año y hablamos sobre cómo serían los grupos pequeños que estábamos formando. Nuestro equipo pastoral siguió a esas parejas diciéndoles lo que deberían de hacer el siguiente año, mostrándoles las formas de construir relaciones, de crecer juntos y caminar espiritualmente con el Señor. Esto es lo que ustedes van a hacer para que otras personas quieran estar en su grupo. Así es que les acompañamos durante el proceso y les mostramos lo que significa ser un buen líder de un grupo pequeño. Con el paso del tiempo, creo que esto fue uno de los más grandes catalizadores de nuestro éxito para cambiar el modelo de discipulado. Luego pensamos que si nuestro primer grupo pequeño fuera un éxito, ¿qué podría suceder si esos 10 grupos pequeños se reproducen, crecen y construyen algo más grande? Tendríamos un nuevo modelo de discipulado que continuaría creciendo en el futuro. Luego de 10 u 11 años de proceso, los grupos pequeños se han convertido en la fuerza que impulsa nuestra iglesia. Son el lugar principal donde las personas se conectan. Es nuestro lugar primordial para el discipulado.
Es ahí donde ocurre el ministerio. Y ahora que hemos crecido numéricamente como iglesia, también se han convertido en el lugar donde ocurre la mayor parte del cuidado pastoral. Así es que ya no es el pastor el punto de contacto principal entre las familias o personas que puedan estar afrontando alguna emergencia o situación en su vida. Es más bien el líder del grupo pequeño con quien la persona tiene su primer contacto, porque esa persona conoce bien el área y las personas que le rodean. De esa manera se logra construir una equidad en las relaciones. Y realmente ha sido de gran ayuda para nosotros este método, porque no solo nos ayuda a crecer, sino también a mantener y sostener ese crecimiento. Así que les voy a hablar sobre algunas cosas que creemos que son importantes y que han sido fundamentales para nosotros y que, en cierto modo, nos han ayudado a sentar las bases para todos los líderes de nuestros grupos de vida, que es como llamamos a los grupos pequeños en nuestra iglesia. Entonces, cada vez que menciono a los grupos de vida, también me refiero a los grupos pequeños de nuestra iglesia. Ahora bien, hablando sobre la dinámica de los grupos pequeños, puedo decirles que nos estamos tratando de convertir en una iglesia de grupos pequeños y no solo una iglesia con ministerio de grupos pequeños. Debo decir que si quieren convertirse en una iglesia a base de grupos pequeños, todo lo que hagan alimentará la cultura de esos grupos pequeños. Esto lo podemos hacer posible incluso en los eventos que organizamos. Posiblemente hagamos un evento para hombres, mujeres o jóvenes, y en algún punto del evento impulsaremos, promoveremos y daremos la oportunidad para ser parte de un grupo pequeño de nuestra iglesia, porque creemos de corazón que es donde las personas se conectan e involucran. Y a medida que crecía nuestra iglesia, nos dimos cuenta que no queríamos que los grupos pequeños fueran una cosa extra a la cual puedes pertenecer si eres miembro de nuestra iglesia, sino que consideramos que son la fuerza impulsora de las conexiones ministeriales, el discipulado y el crecimiento de la iglesia. Entonces, pensamos que nuestros grupos pequeños deberían ser el vehículo para todas esas cosas. Luego nos dimos cuenta que si creemos que los grupos pequeños son uno de los aspectos más importantes que tenemos como iglesia, entonces el líder del grupo pequeño es uno de los roles de liderazgo más importantes dentro de nuestra congregación. Y por eso los valoramos tanto. Por eso queremos sembrar en ellos, ayudarlos a crecer, ayudarlos a madurar y a que tengan el mayor éxito posible de manera ministerial. Entonces, ¿cómo puede una iglesia crecer y mantener amistades y relaciones cercanas? Para nosotros, la respuesta es que creemos que cada miembro que llama nuestra iglesia un hogar debe participar en un grupo pequeño. Solo piense en lo que dice el libro de Hechos, que se reunían día tras día en el templo, luego de casa en casa. Podemos verlo en el capítulo 4 de Hechos, pero más específicamente en Hechos capítulo 20, versículo 20. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. La primera iglesia nos deja este precedente cómo los creyentes iban al templo, pero también lo hacían de casa en casa. Entonces, había creyentes que se estaban reuniendo fuera del templo, lo que provocó que la iglesia se expandiera. Y podría afirmar que esa dinámica relacional de la iglesia es una de las cosas que fue tan atractiva, incluso para los no creyentes. Entonces, ¿por qué son tan importantes los grupos de vida? Porque el cambio de la vida ocurre mejor en el contexto de una comunidad auténtica. Solo piense por un segundo. Piense que está predicando un sermón el domingo por la mañana sobre cualquier tema.
La realidad es que en medio del servicio no tenemos espacio para que alguien llegue y nos diga, estoy luchando por mi matrimonio, o estoy luchando con la crianza de mis hijos, o estoy desempleado y me urge un trabajo. ¿Alguien puede ayudarme con este proceso? Pero los grupos pequeños nos dan la oportunidad de que las personas puedan tener relaciones relevantes, pláticas profundas y acercarse a quienes se preocupan por ellos, sentirse amados y poder estar juntos. Ahora bien, leeré Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Al escuchar esto, solo puedo pensar, ¡qué gran modelo! Ellos partían el pan, tenían relaciones relevantes, estaban en sus casas, tenían un vínculo en común el uno con el otro. ¿Y qué sucedió a causa de eso? El Señor se sumaba a su número todos los días. Ahora también escuche lo que dice Primera de Juan 1, versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Escuche Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. O también Efesios capítulo 5, versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. La realidad es que podemos ver que la Biblia y el Nuevo Testamento particularmente hablan mucho sobre ser unidos como creyentes, el estar conectados unos a otros y ayudarnos a crecer. Así que los grupos pequeños nos mantienen conectados. Véalo de esta manera. Los grupos pequeños son la manera de cerrar la puerta de atrás de su iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mucha gente podrá visitar la iglesia un domingo o algún otro servicio que usted tenga. Y estas personas entrarán por la entrada principal de su iglesia. Podrán escuchar el mensaje y tener una que otra experiencia buena. Pero si no establecen una relación significativa con su iglesia o su comunidad, entonces terminarán yéndose por la puerta de atrás. Será una simple entrada y salida y posiblemente nadie se dará cuenta. Entonces, para nosotros, nuestros grupos pequeños son los que crean la dinámica de la conectividad. Tal vez, como pastor, no necesariamente tengo que preocuparme por perder a alguien si sé que están conectados en un grupo pequeño, porque tenemos canales de cuidado pastoral que están conectados a nuestro ministerio de grupos pequeños. Y cuando las personas están conectadas allí, sé que se mantendrán firmes en su mayor parte. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta de que cuanto más grande ha crecido nuestra iglesia, más importantes se vuelven nuestros grupos pequeños, y eso será cierto para usted. Pongamos un ejemplo. Si hablamos de una iglesia de 50 a 100 o incluso 200 personas, como pastor usted puede conocer a todas esas personas. Puede que no tenga relaciones muy profundas y significativas con todos, pero si pastorea a una congregación de este tamaño, de seguro que los conocerá a casi todos en su mayoría. Ahora, cada vez que su iglesia crece, asimismo se hará difícil tener una relación significativa con cada persona que considera su iglesia como un hogar.
Y la realidad es que a medida que la iglesia crece, las personas siempre tendrán la necesidad de tener la oportunidad de conectarse en un lugar donde haya relaciones significativas y los grupos pequeños responden a esa necesidad. ¿Cuál es el propósito de un grupo pequeño? El propósito es realmente crear relaciones saludables a través de las cuales ocurre el discipulado y la gente se capacita para el ministerio. De modo que el propósito de nuestros grupos pequeños es crear relaciones saludables por medio de las cuales ocurre el discipulado y la gente es empoderada para hacer el ministerio. La Escritura dice que el hierro se afila con el hierro. Es decir, que cuando entablamos relaciones significativas, empezamos a crecer, empezamos a ser discipulado, y el subproducto del discipulado serán personas que estén preparadas y que se involucren en el ministerio. Esa es una de las grandes cosas detrás de nuestro ministerio de grupos pequeños. Utilizamos 3 simples palabras para resumir el propósito de los grupos pequeños. La primera palabra es conectar. La segunda es cuidar. Y la tercera es coaching. Esas son las 3 palabras que estamos siempre recordando a nuestros líderes de grupos pequeños. Les decimos, oye, queremos que te conectes, queremos que cuides, queremos que seas un coach. Queremos que nuestros miembros tengan la oportunidad de conectarse con otras personas que se encuentran en la misma etapa de la vida o que tienen intereses similares y que establezcan relaciones significativas. Honestamente, puedo decir que eso sucede en mi iglesia a pesar que tenemos pocos empleados, pues no somos una iglesia enorme. Ahora bien, mis relaciones más significativas las he desarrollado con gente con la que he estado en grupos pequeños. Por ejemplo, mi grupo pequeño se reúne todos los martes a las 6 de la mañana. Tomamos un café y hacemos un estudio bíblico antes de ir todos a trabajar. Hemos estado juntos por aproximadamente 3 años y es increíble ver cómo han crecido esas relaciones. Comenzamos a conectarnos con una taza de café y luego empezamos a invitar a otros hombres a ser parte de ese grupo. Por eso queremos que la gente se conecte. Lo siguiente es que queremos que las personas se preocupen unas por otras, que se cuiden. Cuando la gente sabe que se les cuida, cuando se sienten cómodos unos con otros, allí es donde ocurre el ministerio. Hemos visto cómo nuestro modelo de grupo pequeño continuó creciendo y expandiéndose, por lo que ese elemento de cuidado pastoral dentro de nuestros grupos pequeños también ha crecido exponencialmente. También debo mencionar que nuestros líderes de grupos pequeños son ese punto de contacto inicial para personas enfermas o en crisis. He perdido la cuenta de la cantidad de veces que al llegar a visitar un enfermo, me doy cuenta que un líder de grupo pequeño ya está haciendo la visita, porque esa persona es miembro de su grupo, o que ya hicieron la visita y se han ido antes que yo llegara. El líder se convierte en un punto de contacto inicial y un punto de cuidado pastoral. Recuerde, queremos que la gente se conecte, queremos que la gente sea cuidada y queremos que la gente reciba coaching. Eso significa que nuestros líderes de grupos pequeños pueden acompañar a alguien y decir, oye, yo sé que estás luchando en tu matrimonio, o sé que criar adolescentes es difícil, lo sé. Tal vez has perdido un trabajo. Hablemos de eso. Oremos por eso. Veamos qué podemos hacer para abrir puertas para que puedas trabajar. O quizás estás luchando con esto. Sentémonos, tomemos una taza de café y hablemos de ello. Y déjeme ser un recurso para usted. Permíteme ser alguien que pueda animarte y orar contigo y poner una armadura sobre tu hombro y simplemente caminar contigo en el proceso.
El líder puede decir, es posible que no tenga todas las respuestas, pero voy a vivir la vida contigo y lo haremos con Cristo en el centro. Entonces, cuando nuestros líderes de grupos pequeños hacen esas tres cosas realmente bien, sé que nuestros grupos pequeños van a tener éxito y se van a reproducir. Si un grupo se ha conectado, se han cuidado los unos a los otros, y si el líder ha sido un coach, otras personas dirán, oye, ¿sabes qué? Me gustaría hacer eso. Me gustaría ser un líder de grupo pequeño. Y ese modelo de ministerio seguirá creciendo. Alguna gente preguntará, ¿tengo que tener algún título de estudio bíblico o entrenamiento bíblico para ser un líder de grupo pequeño? Y yo diría que la respuesta es no. Todo lo que tienes que hacer es tener un corazón para conectarte, cuidar y ser un coach. Y si alguien tiene un corazón para hacer esas tres cosas, todo lo que necesita es que usted, como pastor, responda por ellos. Por otro lado, tampoco queremos que usted saque a la gente de las calles para que sean líderes de grupos pequeños, porque recuerde que estos son sus líderes del ministerio en la congregación. Para buscar líderes de grupo pequeño, lo que se necesita es tratar de conocerlos, ver si tienen un corazón para el Señor y si tienen un corazón para servir a las personas, ver si tienen la capacidad de cuidar, de conectar y de ser coach. Algunos de estos líderes se convertirán en sus líderes estratégicos. Resumiendo, una vez que ha identificado a algunos líderes de grupos pequeños, debe hablarles sobre la importancia de conectarse, cuidar y ser un coach. Ahora bien, ¿cómo se estructura el ministerio de grupos pequeños? Nosotros usamos lo que se conoce como un enfoque de libre mercado. Y lo que eso significa es que los líderes de nuestros grupos pequeños usan sus dones junto con sus áreas de mayor interés para desarrollar el tipo de grupo pequeño. En muchas ocasiones hacemos grupos alrededor de etapas de la vida que tenemos en común o también en torno a intereses en común. Pero recuerde que Cristo siempre está en el centro. Recuerde que Cristo es lo fundamental en los grupos. Mi esposa y yo llevamos años liderando grupos pequeños y siempre hemos liderado grupos que son de la etapa de vida en la que nos encontramos nosotros. Por ejemplo, antes de tener hijos solo teníamos un grupo general de adultos y jóvenes sin hijos y nos reuníamos en algún restaurante, comíamos juntos, conversábamos, nos reíamos, muchas veces estudiábamos la Biblia. Oramos y así empezábamos a construir una relación relevante. Luego, cuando tuvimos hijos, decidimos iniciar un grupo pequeño de jóvenes casados. Esta vez nos reunimos en nuestra casa o en la casa de otras familias jóvenes y a veces podrían acompañarnos nuestros hijos, pero lo que importaba es que estuviéramos en la misma etapa de la vida, lo que hacía atractivo estar en esos grupos pequeños, pero nunca hemos dictado un plan de estudios para los grupos pequeños. Nos gusta que cada grupo haga lo que les parezca mejor, y también permitimos que nuestros líderes tengan la libertad de hacer lo que les interese. Ahora bien, si empezamos a imponer un plan de estudios y decimos lo que deben hacer, lo que sucederá es que limitaremos a las personas cuando quieran liderar. Pero si les decimos, queremos que lideren un grupo de personas y queremos que hagan algo interesante confiando en sus capacidades, lo que sucederá es que las personas dirán, voy a hacerlo, lo haré por el reino de Dios, por la iglesia, y lo haré lo mejor que pueda. Imagínese cómo se sentirían los líderes si usted les da capacidad de escoger. Posiblemente muchos de ellos pensarán, ¿me estás diciendo que puedo hacer actividades al aire libre o actividades que nos apasionen? ¡Excelente!
¿Y luego puedo hacer un estudio bíblico, oración o devocional? ¡Grandioso! No sabía eso. No sabía que eso podría ser un grupo pequeño. Entonces tendrás muchas más personas que querrán ser líderes de grupos pequeños. Ahora bien, nosotros hemos desarrollado algo que llamamos enfoque de libre mercado. Y lo vemos de esta manera. Imagínese que le impongo a todos los líderes de grupos pequeños que den un estudio de Romanos. Muchos se sentirán intimidados. Pero con este enfoque se trata de que los líderes eligen las actividades que harán, lo que ha provocado que haya más voluntarios que quieran liderar. Entonces, si queremos que las personas sean lo primero que debemos hacer es crear oportunidades para que las personas se conecten y desarrollen relaciones significativas. Lo que quiere decir es que el plan de estudios no es lo más importante, porque el cambio ocurre mejor en la dinámica de una relación auténtica y significativa. Es muy importante que usted haya entrenado lo mejor que pueda a sus líderes de un grupo pequeño. Esto provocará que las cosas de Dios comiencen a suceder. Y sucederá porque ese líder del grupo de vida sabe que, aunque estén en una salida en el parque, un partido de fútbol o en una reunión, ese líder sabrá compartir de Jesús y provocará que las personas comiencen a crecer espiritualmente. Hemos tenido todo tipo de grupos de vida, desde grupos de actividades, grupos basados en una afición, grupos de estudio bíblico y hasta grupos que comen juntos en su hogar. Entre estos tenemos grupos de estudio bíblico muy tradicionales en los cuales la gente se reúne a estudiar los libros de la Biblia y hacen el currículo tradicional del discipulado. Y he llegado a la conclusión que así somos. Nos estructuramos de distintas maneras. Es nuestro enfoque de mercado libre. También nos interesa que los grupos se reúnan semanalmente y pedimos que el mínimo de reuniones sea de 3 veces al mes. Esto es lo mejor que solamente una reunión al mes, porque si una persona no pudo asistir un mes por el trabajo y luego en el otro mes porque estaba enfermo, puede pasar 4 u 8 semanas para volverla a ver. Por eso es muy importante que los grupos pequeños se reúnan de manera constante. Ahora bien, en nuestro caso hacemos planificaciones semestrales para los grupos pequeños. No sé realmente cómo sea en donde usted se encuentra, pero lo importante es conocer el flujo natural de su comunidad. Nosotros lo hacemos de esta manera y además también alrededor del calendario escolar de los niños, porque muchas familias se basan en eso. En nuestro calendario, de agosto a diciembre, tomamos un pequeño descanso a fines de diciembre en Navidad. Tenemos otro calendario que va desde enero hasta finales de mayo, y luego hay un receso que dura unas 8 semanas entre junio y julio, debido al periodo de vacaciones escolares en el cual muchas personas toman tiempo para la familia. Instruimos a nuestros líderes de grupos pequeños para que operen con el calendario y planificación que establecemos como iglesia. Esto es muy importante porque, en primer lugar, para las personas que se reúnen, es menos intimidante tener un punto de inicio y final. Puede que algunas nunca han estado en un grupo pequeño o nunca hayan estado en la iglesia, y estas actividades pueden ser intimidantes. Pero con la planificación que hacemos, podemos tener 3 puntos de inicio y de final, lo que les ayudará a tomar la decisión de entrar. Pero también hay que pensar en lo agotador que todo esto de los grupos pequeños puede ser. Los líderes pueden pensar, voy a trabajar por todo un semestre y lo voy a dar todo. La verdad es que necesito tomar un descanso o no será una buena opción para mí esto de los grupos pequeños.
Por eso, dentro de nuestra estructura, consideramos que es muy importante que cada líder encuentre un líder asistente o líderes dentro de los grupos pequeños para que estén acompañados y se ayuden mutuamente en el liderazgo. Al hacer eso, los líderes pueden producir un liderazgo en otras personas y al final del semestre, dependiendo de cómo vaya todo, podemos acercarnos a una persona y decirle que lo necesitamos como colíder por otro semestre y que el próximo año va a participar como líder de un grupo. Entre las cosas que alentamos a nuestra gente a hacer es que busquen al Señor con devoción, que se conecten a otras personas y que Cristo sea el centro de sus vidas. Por eso tenemos que comenzar con la oración. Le decimos a nuestros líderes de grupos pequeños que cuando oren por sus miembros, digan los nombres de ellos en voz alta, que oren por ellos y por lo que sucede en sus vidas. También los llamamos a que creen una atmósfera positiva de fe, esperanza y amor, y que inspiren a las personas a crecer en sus relaciones con Dios. Quiero decirle que nuestros grupos pequeños deberían ser una expresión de la iglesia local donde sea que esté ese grupo pequeño. Queremos que prueben cómo es nuestra iglesia y si usted se presenta a uno de nuestros grupos pequeños, sin importar cuál sea o donde esté, las personas podrán probar cómo es nuestra iglesia. Nuestro deseo de crear una atmósfera positiva se desarrolló a partir de la oración y la atención a las personas. También nos llevó a pensar en nuestros líderes de grupos de vida como una fuente de aliento y ánimo para su gente. Durante el entrenamiento del líder de grupo pequeño, nos preocupamos porque ellos animen y se conecten con las personas. Y también les decimos que animen a las personas a tener capacitaciones y entrenamiento. Nos aseguramos de que al compartir la palabra o las escrituras, utilicen principios bíblicos. Asimismo, cuando no están haciendo un estudio bíblico en el grupo pequeño. Pero si están haciendo alguna actividad de interés, les animamos a que lean la palabra, que oren con las personas y que les ayuden en el proceso que llevan y a dar pasos en su crecimiento espiritual. Es decir, ¿qué es lo siguiente en su jornada espiritual? Por ejemplo, muchos llegarán al grupo pequeño porque fueron invitados por un amigo. Entonces, el paso siguiente sería la salvación. Y tomar la decisión de seguir a Cristo es muy importante. También puede suceder que ya lo hayan hecho, pero nunca se han bautizado, por lo cual el líder debe ayudar a dar el siguiente paso en su camino de fe. Entonces el líder debe ayudarlos con el proceso de asimilación, porque ese sería su próximo paso. Algunos irán más adelante, y su problema sea que nunca han servido en un ministerio. Y otra vez, ahí es donde debe actuar el líder. Nuestro enfoque es que los líderes estén llenando a su gente de las Escrituras y la oración. También queremos que estén atentos de su grupo y los impulsen a creer. En Proverbios 27:23 leemos: asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. Así que el reto para el pastor es que a medida que su iglesia crece, debe también conocer la condición del corazón de cada persona de su iglesia. Pero si usted es una iglesia de grupos pequeños y los líderes de su grupo pequeño se conectan, se entrenan y demás, entonces conocerán la condición de los corazones de las personas. Esto llevará a que su liderazgo tenga un efecto de cascada a través de los líderes de sus grupos pequeños. Entonces, si usted invierte en los líderes de su grupo pequeño y los guía en el ministerio, usted podrá invertir en la vida de otras personas que atienden a su iglesia. Bueno, ya pasé hablando más del tiempo asignado, pero
Es un tema que me apasiona. Puede que esta sea una de las pocas veces que tendré la oportunidad de hablarles, aunque espero que sean muchas más ocasiones. Me aseguraré de dar algunos documentos de nuestra iglesia que ustedes puedan estudiar para luego aplicar a su iglesia, y tengo muchos más detalles sobre dinámicas de conectar, entrenar y cuidar, además de algunos modelos de liderazgo. Por eso, quiero decirles que me voy a asegurar de que puedan tener recursos de mi parte. Y si alguna vez puedo ser un recurso para ustedes, quiero decirles que si me necesitan, haré lo posible para ayudarles lo mejor que pueda. Ahora bien, quisiera que me permitan orar por ustedes rápidamente antes de finalizar. Padre Celestial, estoy muy agradecido por todos los que nos sintonizaron este día. Tengo la esperanza de algunas de las cosas que hemos hablado han sido de estímulo para ellos. Oro para que les ayude en su labor de ministrar a las personas en sus iglesias y en sus comunidades. Y Señor, oro por aquellos que nos están viendo, y también oro por la implementación de los grupos pequeños, de los modelos de discipulado en las iglesias de los que nos ven. Señor, te ruego que algunas de las cosas que mencione sean de estímulo para ellos y que los ayude a ver cómo comienzan a surgir y a tener éxito los grupos pequeños. Y te ruego que ese cambio de vida suceda y que la vida de las personas sean empoderadas por el poder de tu Espíritu Santo a través de los futuros líderes de los grupos pequeños. Te doy gracias por todo. Gracias por quienes nos sintonizaron en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir. Espero que tengan un buen día. Que Dios los bendiga.